del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, diga Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, diga gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy, diga hoy, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. En el mundo a veces las personas usan esta frase, dice que el Señor vino a los perdidos y no a los sanos, pero a veces la usan en un sentido como para aprovechamiento de justificar sus pecados o su mala forma de actuar. Y efectivamente el Señor vino a los perdidos, a los enfermos, a los desvalidos, a los que no tienen o no tenían una esperanza. A ellos vino el Señor. Y por eso es que cuando una mujer que roba un frasco de alabastro y lo pasea en los pies del Señor y le juega con sus cabellos y lo seca con sus cabellos y lloraba en sus pies, Judas, el que le iba a entregar al Señor, dijo, que era tesorero: qué desperdicio es este. Pero no lo decía porque quería ahorrar el dinero, sino porque su corazón era malo. Y dijo que eso se debía vender en 300 denarios. La respuesta del Señor fue: a los pobres siempre los tendréis. Dejadlo que ella haga esto, porque a los pobres siempre los tendréis. Zaqueo era un indeseable de la sociedad. ¿Y por qué era un indeseable de la sociedad? Porque dice la Escritura que él era jefe de los publicanos. Era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que estaban separados de Cristo, los que no conocían, inclusive conociendo la ley, estaban separados los publicanos. O sea que este hombre, Zaqueo, había traicionado hasta su propia patria, porque se había puesto al servicio de los romanos. Él era el cobrador de los impuestos y tenía que mandarlos a Roma. Cada provincia, cuando el Señor Jesucristo vino, Israel estaba bajo el dominio, bajo el yugo de Roma, bajo el imperio. Y estos hombres se habían convertido en los verdugos de su propia nación, de su propio pueblo. Es más, ya no se llamaban país, sino provincias. Ya habían perdido su hegemonía en los pueblos. Israel ya era una provincia solamente de Roma. Y Zaqueo era el jefe de los publicanos. Dice la Escritura que era rico, pero todas sus ganancias no eran lícitas. Sus ganancias eran de un origen no ilícito solamente, sino que él había violentado toda norma de procedimiento de cobrar los impuestos. Y es por eso que en este día vamos a llevar un mensaje de cómo este hombre, siendo un indeseable de la sociedad, era despreciado por la sociedad. Luego de que el Señor Jesucristo entró a su casa, todo el pueblo, los seguidores del Señor Jesús,
ahora detestaban al Señor Jesús. Mire, qué tremendo. Dice en el verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero en ese momento, con Zaqueo, el Señor Jesús sufrió el desprecio aún de sus propios discípulos, me imagino. Todos conocían que Zaqueo era un hombre perverso y malo. Pero al Señor no le importó. Y esto guarda relación con el mensaje inicial. Usted no desprecie al pobre, al necesitado, al extranjero, a la viuda, al huérfano, al pecador. Porque el propósito del Señor, mire, no le importó el escarnio de la misma gente que lo rodeaba. Pero este hombre era un avaro. Por eso es que la gente lo odiaba a Zaqueo. Este hombre era un pecador. Zaqueo no estaba enfermo físicamente. Zaqueo estaba enfermo por la avaricia. Tenía un pecado, que era la avaricia. Y sufría el desprecio permanente de toda la comunidad judía y de los extranjeros también. El pecador debe determinarse a cambiar. Y el ejemplo es Zaqueo. En el verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, después de que el Señor había entrado a su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no he encontrado en la Biblia a un hombre de más grande generosidad que Zaqueo, después de que conoce al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice: Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y después de que el Señor Jesucristo entra a su casa, Zaqueo tiene esta actitud de desprendimiento y le dice: si en algo he defraudado a los pobres, la mitad de mis bienes la voy a entregar. Escuchen, la Escritura dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué actitud de este hombre pecador? Y si en algo he perjudicado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más, cuadruplicado. Yo no he encontrado en la Biblia un ejemplo de generosidad más grande que él. Porque si nosotros vamos al joven rico, cuando el Señor Jesucristo, dice que el joven rico conocía la ley. Dice que el joven rico, cuando se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta: maestro, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice: tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Le dice toda la ley. Y él dice: todo eso he hecho desde que era muy joven. Entonces el Señor, que conoce el corazón de las personas y los pesa, le dijo: ok, entonces anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Amén. Y dice que este hombre se fue muy triste. Se dio media vuelta y se fue. Porque dice la Escritura que era muy rico. Pero la actitud, la decisión de Zaqueo a mí me conmueve. El Señor no le dijo que él tenía que hacer este acto de desprendimiento. El Señor solamente lo miró. Y cuando Zaqueo toma esta decisión, en el verso 9, el Señor Jesucristo le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Tenemos que dar muestra de un arrepentimiento total de nuestras vidas. Y Zaqueo lo hizo. Zaqueo se conmovió. Zaqueo dejó su pecado. Yo creo que hasta renunció a seguir siendo el jefe de los publicanos. Ya lo tenía todo. Tenía el Señor Jesucristo, el dador de la vida eterna. Yo veo en Zaqueo era un hombre desproporcionado en todo. Cuando cobraba los impuestos, les cobraba de más.
ricos muy pobres, a todo el mundo le cobraba de más. Cuando Zaqueo toma la decisión de decirle al Señor Jesucristo, sin que Él se lo diga, es la gran diferencia con el joven rico. Zaqueo se desprendió del dinero. Cuando conoció a Cristo, él dijo, el dinero para mí no sirve. Pero muy inteligente Zaqueo, se quedó con una parte. Y el Señor no lo objetó. Lo que el Señor quiere es que sus bienes no estén por encima del amor a Él.